Tanto que me hablaste de amor todos estos años. Y mira, al final no eres más que un miserable chantajista. Tú me obligaste a hacer todo esto, Altagracia. Mira, Braulio, no tuve nada que ver con los cargos que te imputaron. Ni con la muerte de Jaime, ni con la desaparición de Jimena. Y tampoco fue idea mía que abusaras de esa pobre muchacha como lo hiciste. Si yo hubiera sido tu aliada en alguna de esas cosas, por supuesto que me tendrías a tu lado. Estaría aliada contigo. ¿Y yo qué? ¿Eh? Yo no hice nada, te ayudé a matar a todos esos hombres, Altagracia. Tú decidiste estar conmigo en mi venganza. O yo te obligué. No, tú no me obligaste. Lo hice yo porque te amo. Ay, porque me amas, quieres hacerme pagar tus culpas. Escúchame muy bien, Braulio. Ya te lo había dicho y te lo repito. Si me delatas, te corto la lengua para que no vuelvas a hablar nunca más. Lo que no he decidido es si te la corto antes o después de matarte. No entiendo. Pensé que estarías feliz después de que resolví mi problema con Altagracia. ¿Qué? ¿No es eso lo que querías? Mi amor, ahora podemos comenzar otra vez tú y yo. Bueno, y Mónica. A ver, Rafael, me dijiste que necesitabas llegar a la verdad para dejar todo esto atrás. Pero dime ahora cómo pretendes que olvidemos el pasado si tú quieres traerte el recuerdo vivo de lo que le hiciste a Altagracia a esta casa, mi propia casa. Mónica no tiene la culpa de nada. Y yo tampoco. Y si ya es difícil, por no decir imposible, que perdone todas las cosas que he sabido de ti, más difícil va a ser vivir con una muchacha que nació producto de tus abusos, hija de una de tus víctimas, Rafael. Sabes que te amo, ¿verdad? Pero también voy a ser muy claro contigo. Desde ahora te aviso. Voy a darle a Mónica todo el apoyo. Todo mi dinero. Todo. Todo el dinero, Sí. nuestro apoyo. Ella lo merece. ¿Sí? Entérate. La mitad de lo que tenemos es mío. Y si tú quieres lavar tus culpas, hazlo con lo que a ti te pertenece. Pero ni esta casa donde yo crié a mi hijo, vas a meter a ninguna otra persona aquí. Mucho menos voy a dejar que mis cosas queden en manos de Mónica, ¿me oíste? Sí, dejé que regresaras a esta casa para protegerte de Altagracia, está muy bien. Pero acabas de decir que ella ya no te va a hacer nada porque su hija se lo reclamaría, pues entonces, vete. Fuera de esta casa. Vete ya. Mónica. ¿Cómo está mi papá? La recaída que tuvo fue muy severa. No está muy bien. Pero se va a recuperar, ¿no? No lo creo. Mal está. Mira, yo lo voy a tener bajo observación durante toda la noche, pero yo sugiero que mañana por la mañana se vaya a su casa. Es algo que Lázaro siempre quiso y ahí va a estar mucho más cómodo por el tiempo que le queda. ¿Qué le queda? Tu papá entró en la etapa final de su enfermedad. Lo siento mucho. El nombramiento es mañana. Vienes conmigo, ¿no? Supongo. ¿Qué te parece si esta noche celebramos por adelantado mi nombramiento? La verdad estoy muy cansada, Felipe. Hoy tuve un día muy difícil. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? Estuve con Altagracia resolviendo problemas personales con ella. ¿Problemas personales? No te puedo decir de qué se trata, pero a Altagracia le está pasando muy mal últimamente. Pues con lo de tu nombramiento, pues no sé. ¿Qué? ¿Qué es lo que no sabes? Mira, solo me gustaría que no le dieras más problemas a mi hermana. Ya tiene bastante con todo lo que le está pasando. ¿Quieres que le permita seguir con sus negocios corruptos únicamente porque es tu hermana? Y dígame, ¿hay alguna novedad sobre Felipe? Nuestra fuente nos informó hoy que ya aceptó el cargo. Secretario de Desarrollo Urbano. Por favor. Felipe no sabe ni cómo se pone un ladrillo.
Lo poco que conoce sobre viviendas y construcciones lo aprendió de mí. Con todo respeto, doña, me parece que usted menosprecia al señor Valenzuela. Ese hombre políticamente terminó en el suelo y supo levantarse. Y ahora goza de una gran popularidad. Pues me voy a encargar de que pierda esa popularidad. Mañana mismo le otorgan el nombramiento. También le escucharon decir que lo primero que iba a hacer era detener nuestro proyecto en los alrededores del Parque Nacional. Sí, lo escuché, pero no voy a dejar que lo haga. Ustedes, los accionistas, tienen que confiar en mí, como siempre lo han hecho. Nadie en el gobierno pasa sobre mí. Nadie ha pasado sobre mis proyectos. Eso también lo comentan. ¿Qué cosa? Mi influencia y poder en el gobierno. No. Dicen que ha cambiado. Que empezó a debilitarse cuando se dio los terrenos de aquella vecindad. Eso es absurdo. Solamente se dio unos terrenos para un simple estacionamiento. Eso no es nada comparado con todas las obras que seguimos construyendo durante todos estos meses. Los accionistas seguimos confiando en usted. Pero no está de más que la reina escuche lo que se dice más allá del trono. Mira, yo sé que Altagracia ha hecho cosas turbias en el pasado. No nada más en el pasado. Ahora mismo está construyendo en terrenos de un parque nacional, violando todas las normas ambientales. Felipe, solo quiero que la dejes en paz por un tiempo. Por favor, no la molestes. Está pasando por un momento difícil. ¿A qué te refieres? Ya te dije que no te puedo contar. Pero por favor, confía en mí. Regina, no puedo creer que me estés pidiendo que ponga los intereses de tu hermana por encima de mi deber. Ay, por favor. Hablas como si todos los que están en el gobierno fueran unos santos y solo pensaran en el bien colectivo. No. Perdóname. Tú misma fuiste testigo de todo lo que me hizo Altagracia. Altagracia ya está pagando por sus errores. Y la vida se está encargando de eso. Regina, está visto que tu hermana no nos va a dejar en paz ni aun cuando tengamos motivos para celebrar. Si algo me llegara a pasar acá adentro, quiero que le hagas llegar este papel a una persona muy importante. ¿De quién se trata? De Felipe Valenzuela. El que era diputado. Exacto. Te aconsejo que no leas lo que dice el papel. No entenderías nada y no te serviría de nada. Solo te buscarías tu propia muerte. Ay, no, ¿qué? ¿Qué pasó? No, ya es tu hijo, ya, no. No, te juro, pensé que se estaba armando la revolución otra vez. Lupita, ¿todo bien? No, ya tienes que levantarte, ¿eh? No, sí. no, yo no me quiero levantar temprano, no es hora, por favor. Levántate. No. Anda, levántate. No. No, levántate. No me hagas cosquillas. Sí, levántate. Oye, estás invocando al dios de las cosquillas, no lo hagas. No te lo recomiendo. ¿Que no te lo recomiendo? No. Sí. Suéltame, no, cosquillas, no. Oye, ¿ya viste la hora que es? Hay que ir al juicio. No tengo que luchar, ¿eh? Niño. Ay, vale, también. ¿Y esto? ¿Quién me envió tantas flores? Nada de flores al día siguiente, dijiste. Pero ¿qué tal 2 días después? Pensé que te había gustado. A mí me gusta todo lo que viene después. Después, hablas de flores, citas, llamadas. No, mamá. Nada de eso. Disculpe, doña. Saúl, Buen día, Altagracia. ¿Cuántas flores? ¿Quién te las envió? Lázaro entró en una etapa en la que lo que necesita es estar en su casa, rodeado de su familia. Ustedes van a cuidar mejor de él que en el hospital. ¿Y las medicinas qué? No, ya a esta altura ya no hay tratamiento posible. Voy a darle algunos sedantes para que se tranquilice y analgésicos que le van a ayudar con el dolor. ¿Con el dolor por qué? Va a empezar a sufrir algunos dolores de cabeza.
y cada día más severos. Los analgésicos le van a ayudar en eso. Le vienen días muy difíciles. Sí, tanto para él como para ustedes, así que hay que prepararse. ¿Por qué? ¿Qué más le va a pasar? Además de lo que ya tiene. Bueno, es común en pacientes como él que sufra cambios repentinos de humor. Puede pasar de la rabia a la tristeza, de la felicidad al llanto en cuestión de segundos. También va a sufrir náuseas y problemas respiratorios. Si eso pasa, me llaman enseguida. Pues ahorita se ve muy tranquilo. Sí, pero tengo que advertirles que no siempre va a ser así. Como saben, Lázaro sufre pérdida de memoria y puede llegar a tener dificultades para reconocer a las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando despierte ella no se va a acordar de nosotras. Sí, es posible. Sí, las flores son de alguien que conocí hace poco. Alguien que es un tanto exagerado. Sí, son muchas. ¿Y qué haces aquí? Yo te hacía en el juzgado. Bueno, de hecho tengo que ir para allá, pero antes necesitaba hablar contigo. ¿Ah, sí? ¿Hablar conmigo? ¿Y sobre qué? ¿Qué quieres de mí? Mira, el juicio contra Braulio va muy bien. Pero en el caso de la muerte de mi padre, pues obviamente me está faltando algo. Tu testimonio. Eso es todo lo que viniste a buscar. Un testimonio, una declaración. Qué pena, pero no te puedo ayudar. ¿No puedes o no quieres? Tú eres un gran abogado, Saúl. Tú tienes todo lo que necesitas para lograr que condenen a Braulio. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias, pero igual yo necesito asegurarme. Y aunque no lo creas, tu testimonio Y qué pena, pero no voy a involucrarme en eso. Y menos ahora que me están pasando cosas muy graves. Cosas para las que no estaba preparada. ¿Qué tienes? Tenías razón, Saúl. Rafael es otro monkey. ¿Ya pudiste comprobarlo? Sí. Sí, eso no es todo. Rafael es el padre de Mónica. Licenciado, lo cité aquí para que cambie mi testamento, no para que se preocupe por mí. Se lo repito, quiero dejarle la mitad de mi herencia a Mónica Hernández. Con todo respeto, señor Cabral, usted tiene todo el derecho de cambiar lo que quiere en su testamento. Pero hasta hoy, nadie sabía que usted tenía una hija. Yo también me estoy enterando de que soy su padre. ¿Y la madre de esa joven? Ella tiene más dinero que yo, pero es una madre desnaturalizada que la abandonó cuando nació. Con respecto a mi esposa, la quiero dejar protegida con la otra mitad de todo lo que tengo. ¿Algo más, señor Cabral? Sí. Quiero ofrecerle mi apellido a Mónica. Quiero reconocerla legalmente como mi hija. Ya es mayor de edad. Dependerá de ella aceptarlo. Pues tenemos que intentarlo. ¿Escuchó? Ya buscaré la forma de convencerla para que acepte. Para que acepte ser quien es. Mónica Cabral. No puedo creer que Rafael sea el padre de Mónica, justamente él. Es que me pasa exactamente igual. Todavía no puedo creerlo. Debe ser terrible darte cuenta que lo tuviste cerca durante tanto tiempo. Es una mezcla de miedo con furia. Tuve a mi lado a una persona que siempre me ayudó en mis negocios, que me salvó del secuestro. Alguien en quien podía confiar a ciegas. Y de la noche a la mañana, esa persona es mi mayor enemigo. Por encima de que Mónica sea hija de los dos, no podemos olvidar que Rafael es un asesino. ¿No podemos? Quiero decir, así como yo estoy tratando de hacer justicia con Braulio, tú debes hacer justicia con Rafael. Y de una u otra forma también con Daniel Llamas. Yo podría ayudarte. Podría presentar cargos contra ellos. ¿No te cansas de ayudar a tanta gente? ¿Cómo? Yo sé de todas las personas que has ayudado a la fundación de Daniel. Tú siempre has sido muy modesto, lo sé, pero ahora estás defendiendo a Lidia, tratando de averiguar qué pasó con Jimena y lo que lograste con Margarita y con tantas mujeres. Tu compromiso no tiene límites. No soy el héroe que crees, Altagracia. Yo cada día me levanto queriendo patear el tablero. Y sé que cada día terminas dejando el tablero en su lugar. Listo. Tú siempre haces la jugada correcta. Tanto sí que hasta me quieres ayudar a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ser como los otros?
porque es tan difícil que me olvide de ti.